Pues nosotros creemos, y lo he dicho en diferentes foros, incluso aquí con ustedes, que La Laguna está lista para ser el próximo polo de desarrollo inmobiliario industrial del norte de México. Ante esta gran oportunidad que se le llama el nearshoring, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que informarnos, tenemos que tomar la información para las decisiones que debemos de tomar dentro de las empresas. Pero finalmente lo que quisiéramos compartir con tu público es que tenemos que creérnosla. Ayer nos decía eso Jean. O sea, tenemos que creer que esta zona, que ha sido muy buena a nivel de grandes empresas, está lista para transformarse en un polo industrial. Y si aceptamos esa responsabilidad y lo hacemos con orden, pues creemos que para La Laguna se le vienen los mejores años en el futuro, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que organizamos esta reunión privada. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto tener a dos expertazos en la materia, como Samuel y como Jean. Ahora, el desarrollo inmobiliario tiende a ser como un indicador claro de la fortaleza de una economía, ¿no? En la medida en la que se van desarrollando servicios, comercios, viviendas verticales, horizontales, como sea, pues van dando un norte hacia dónde se está desarrollando la economía. En ese sentido, tú eres experto, Jean Toul, sobre el tema inmobiliario, y nos gustaría que nos hablaras cómo se ve La Laguna para 2024, en medio de los nubarrones que hay a nivel internacional y nacional. Hay alertas, pero también hay esperanzas, hay oportunidades, ¿no? Mira, la primera cosa que hay que pensar es que sin desarrollo inmobiliario no hay desarrollo económico. Por una simple y sencilla razón, no hay dónde ponerlo. Tú quieres generar más empleos, todos los empleos, sin excepción, usan o ocupan un espacio inmobiliario. Entonces, si tú quieres generar más empleos, tienes que generar más espacios inmobiliarios, tienes que generar más naves industriales, tienes que generar más oficinas, tienes que generar más hoteles, más centros comerciales, etc. Los espacios inmobiliarios, a su vez, ocupan territorio. Y entonces tienes que tener un modelo de expansión, de regeneración y de densificación para tu ciudad. Entonces, en el caso de La Laguna, esta es una zona que debería de estar produciendo alrededor de 10,000 casas por año. Se están produciendo 2,000, porque también hay que pensar que toda la gente que trabaja pues necesita dónde vivir. O sea, 10,000 casas por año es lo que deberíamos estar produciendo. Es lo que producíamos en 2007, 2008. Y ahorita son 2,000. Más o menos, sí. Pues es muy bajo. Muy bajo. ¿Porque no ha habido espacio o porque...? Fíjate que ha habido como un desincentivo a la producción, particularmente de vivienda barata. Y entonces, una de las cosas que está pasando en muchas de las ciudades que están atrayendo inversión industrial, por cada 1,000 metros de nave industrial que tú haces, necesitas producir 30 viviendas. Ok. Entonces, para los trabajadores que van a trabajar ahí, ¿no? Entonces, uno de los puntos, por ejemplo, en Juárez, en Tijuana, en Reynosa, inclusive empieza a pasar en Monterrey, no se está produciendo suficiente vivienda a la par que se están haciendo naves industriales, ¿no? Entonces están enfrentando una crisis de mano de obra, porque no tienen dónde vivir los trabajadores para las fábricas que están haciendo y que están llegando a estos lugares. Entonces, una ventaja competitiva que tiene La Laguna es que tiene una extraordinaria calidad educativa comparado con otros lugares del país. Ahora, con la conexión hacia Durango y hacia Mazatlán, otra de las cosas que está pasando en el mundo es que tienes una conexión entre mares y entonces puedes recibir mercancía de un lado, en Altamira, que pasara por aquí y sacarla por Mazatlán. Y entonces, de repente, volvemos a estar en una posición donde podemos ser nexo. Entonces, cuando eres nexo, eso te detona oportunidades de crecimiento. Todo lo logístico primero, luego ya vienen... Correcto. Siempre lo hemos ido, ¿no? Por eso, sí. Siempre ha sido. Entonces, tienes la posibilidad de reposicionar eso. Solo por demografía, fíjate, Marcela, en los próximos 20 años, en La Laguna se van a hacer 300,000 viviendas. Y se van a ocupar 12,000 hectáreas adicionales
de territorio. Una de las cosas que sucede es que, y lo he platicado muchas veces, que la demografía no es opcional. Un niño que está ahorita en sexto de primaria, pues el año que entra va a estar en primero de secundaria. Un niño que tiene 10 años, el año que entra va a tener 11. Da lo mismo que pase en la elección. O sea, tú no puedes decir, pues mira, es que dependiendo de lo que pase en la elección, mi hijo, pues igual y se queda de 10 el año que entra. Pues no. Entonces, para los hijos que ustedes ya tienen, para la población que ya tiene la zona de la laguna, toda el área metropolitana, pues, necesitas hacer 288,000 viviendas. Y eso sin contar a la gente que pudieras atraer como inmigrantes a la zona. Entonces podrías tener inclusive una demanda superior. Ahorita, entonces, lo que tienes ahorita es la oportunidad de repensar. Fíjate, ahorita, según un estudio que hizo McKinsey, en 2015, la laguna tenía un PIB per cápita de $18,000. Para el 2025, en 2 años, va a tener un PIB per cápita de $25,000. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué es? Pues es el PIB per cápita que tenía Portugal en 2015. Un país europeo, integrante de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Es el PIB per cápita que tiene Córdoba, que tiene Granada, que tiene Valencia, en España. Entonces, dices, Chihuahua. Pero ¿qué pasa? Si no invertimos en la estructura de ciudad, como dice Pepe, si no nos las creemos, ustedes tienen que pensar, y yo pongo siempre como ejemplo a mis amigos los yucatecos. Los yucatecos están convencidos desde siempre que Mérida va a ser una ciudad importante en el planeta. Y entonces, ¿qué hacen? Trabajan para que su ciudad sea bonita, que atraiga inversión, le meten, o sea, de las ciudades del país, la única que yo veo que la estética es un valor que le exigen a su ciudad es Mérida. Sí, todas las demás somos así, bueno, pues haz lo que se pueda, ¿no? Claro. Ahora, y tocas un tema, hablas de las 288,000, casi 300,000 viviendas que va a necesitar en los próximos 20 años la laguna. ¿Dónde se van a construir? Sabemos que hay tierra, pero también no podemos hablar de una dispersión demasiado amplia de la zona urbana. Tendría que haber cierta compactación, ¿no? Por eso te digo que la ciudad tiene que pensar en 3 estrategias. La primera es regeneración. Aquí donde estamos, en el centro de Torreón, tienes infraestructura, tienes calles bien trazadas, tienes una trama urbana. Entonces puedes regenerar esta zona para atraer nuevamente a la gente que vivía aquí hace 100 años. Se genera en las ciudades un efecto como cebolla. Haz de cuenta, tú cuando te independizas de tus papás, te sales, te vas a segunda a la siguiente capa de la cebolla. Tus hijos se van a la siguiente capa de la cebolla y siguen vivos sus abuelos. Los hijos de esos, cuando se independizan, se van a la siguiente capa de la cebolla, pero ya se quedó vacío la primera capa donde vivían originalmente los abuelos. Claro. Y eso pasa en todas las ciudades que tienen más de 100 años. O sea, es un fenómeno urbano natural. Entonces, la ciudad tiene que tener una estrategia para reciclar los espacios conforme la gente se va haciendo vieja y se van mudando a otro lado. Entonces, ahorita ustedes están en un momento perfecto para reciclar este centro de ciudad, que tiene la oportunidad de ser extraordinario. Y tienes esa posibilidad de regenerar. Luego tienes una posibilidad de densificar. Esa es la segunda estrategia. Es la segunda estrategia, pero como la velocidad a la cual, pues ahora sí que sus hijos están formando hogares, es más rápida que la capacidad de regenerar y de densificar, todavía tienes un proceso de expansión. Luego, para atraer nueva inversión, si vas a traer una centro de distribución de Amazon, que va a ocupar 200,000 metros techados, pues no lo puedes hacer en un edificio de 50 pisos, de decir, bueno, voy a hacer ¿no? Claro. Entonces vas a tener que expandir la ciudad. Entonces hay que tener un modelo de ocupación territorial que lo teníamos antes. Antes, el modelo original de las ciudades mexicanas, basado en las cartas indias de Felipe II, empezabas tú con el Zócalo, la Plaza de Armas, la iglesia, los edificios de gobierno, el comercio, la casa de los notables que llamaban, y eran cuadras de 1 hectárea. Ibas agregándole cuadras de 1 hectárea conforme la ciudad necesitaba. Eso lo abandonamos en los 50s en México.
Hubo el plan del arquitecto Ramírez Vázquez a principios de los 80s, que gracias a ello las ciudades mexicanas medianamente funcionan. Lo retomó Colosio con su programa de las 100 ciudades en 91, 92. Pero la verdad es que no hemos hecho, no nos hemos imaginado cómo va a ser la laguna en 2100. Y esa es la oportunidad. Jean, Pepe no me dejará mentir. Yo insisto mucho en que una de las grandes fallas en lo que tiene que ver con el crecimiento de las ciudades y la ubicación de las viviendas tiene que ver con el Plan Municipal de Desarrollo. Y la verdad es que hemos crecido como si fuera humedad, extendiéndonos y extendiéndonos y extendiéndonos, y que cada vez es más difícil llevar los servicios a lugares que ya quedan muy lejos, inclusive de las zonas de trabajo. Entonces, pues los planes son maravillosos, pero mientras que no haya respeto y no haya una visión precisamente de futuro, de cómo queremos que sea la ciudad, será muy difícil que nosotros podamos tener resultados distintos a los que hemos obtenido en este momento. Ahora, eso por una parte, y me gustaría escuchar tu comentario. Y por otra parte, lo que tiene que ver con el tipo de vivienda. Sí, se necesitan todas esas casas. ¿Cómo son esas casas? ¿Qué tipo de servicios tienen? ¿Cómo tendrían que ofrecerse al público? A sabiendas de que las nuevas generaciones buscan espacios cerrados, buscan que tengan amenidades, el espacio cerrado. Las viviendas de interés social tendrían que tener determinadas características de construcción para solventar las necesidades climáticas, las características climáticas que ofrecen las ciudades. ¿Cómo hacer para realmente construir lo que se necesita para mejorar la calidad de vida, no nada más para que la gente viva? Fíjate que yo lo que he observado es que, y esto tal vez suene medio extraño, la vivienda no es lo importante. Lo que es importante es la estructura urbana, los huesos de la ciudad, las calles, las avenidas. Si tú regresas en 100 años, la mayor parte de las casas que hagamos ahorita ya no van a estar. Pero la estructura urbana de la ciudad se va a mantener. De hecho, en el foro que me invitó Pepe el año pasado, les enseñé el primer mapa de Torreón que encontré, de hace como 300 años. Y tú lo ves con Torreón ahorita y es exactamente igual. Obviamente, falta lo nuevo, ¿no? Lo que tú estabas comentando. Pero lo primero que tienes que pensar es ¿cuáles son los huesos que le vas a poner a tu ciudad? Las vialidades que le van a dar la estructura. Y luego vas a poner las casas que vayas necesitando. Y la verdad también otro tema, en mi opinión, de repente hemos abusado de la figura del condominio porque no teníamos un modelo de generación de fraccionamientos y de agregación de espacio a la ciudad. Entonces, lo que tenemos que hacer, creo yo, es regresar a un modelo de manzanas más o menos regulares y efectivamente, adentro de esa, haz las casas que se necesiten. Si ahorita necesitas casas de 500,000 pesos, haces casas de 500,000 pesos. Si dentro de 20 años esas casas de 500,000 pesos son obsoletas, las tiras y haces otra cosa. El gran éxito de Nueva York, el gran éxito de Madrid, de Londres, y es más, de la zona central de la Ciudad de México, la zona de la Condesa, la Roma, todos esos lugares, es que había unas casas, las tiraste, hiciste ahorita unos departamentos, luego los tiraste, hiciste otros, luego los tiraste, hiciste edificios de oficinas, y luego los van a tirar y hacer otra cosa. Claro. Vamos a ir a la pausa y regresamos para seguir platicando sobre este tema. Vamos al corte, Astorga. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual. 24/7. Todo el día y la noche. Todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional. Notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx
una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx. José Viña Álvarez, presidente de Canadevi Laguna, Jean Toul, socio director de Softec, y Samuel Vázquez, economista principal de BBVA Research México. Samuel, ahorita nos platicaba Jean sobre las necesidades que tiene la laguna en cuanto a crecimiento y desarrollo inmobiliario y cómo puede ser un detonante para la economía. La pregunta es, ¿la economía nacional, regional da y va a dar en 2024 para comenzar esta expansión necesaria en términos inmobiliarios? Me gusta tu pregunta. Regularmente, de hecho, en un largo camino con Jean, ¿no?, nos ha tocado hablar sobre esto y me parece que las necesidades de vivienda en el país y en el caso de la laguna, pues son grandes, da un potencial de mercado grande. Pero también tenemos que pensar que una cosa es la necesidad y otra la capacidad de saciar esa necesidad. Es decir, pues sí, se necesitan las viviendas, pero las familias pueden comprar esas viviendas. Entonces, ese es... me encanta tu pregunta precisamente porque tocas un punto que me parece que es lo que ha limitado el crecimiento del mercado de vivienda. En particular en la laguna, nosotros le vemos una perspectiva muy positiva. Desde nuestra perspectiva, déjame darte unas cifras. Sí. Durante más de 10 años, nos han dicho las autoridades que el potencial del mercado de vivienda en México es el rezago habitacional. ¿Qué es el rezago habitacional? Pues las familias que necesitan una vivienda o que necesitan cambiar su vivienda porque tiene una mala calidad. Distintos cálculos hay, oficiales de la Sociedad Hipotecaria Federal, del Infonavit, nosotros mismos lo hemos hecho.
números más, números menos, estamos hablando de 8 millones de hogares. Nosotros no vemos 8 millones de hogares con la capacidad de comprarse una vivienda nueva. Entonces, ¿qué volteamos a ver? Pues el empleo formal privado, que es el grueso de la población que puede adquirir una vivienda. Por supuesto que también el formal público y el informal, pero el grueso de la demanda está en el formal privado. Y repito mucho esta frase, trajeron un economista para decirnos que depende del empleo. Creo que eso todos lo entendemos, ¿no? Oye, esos 8 millones, Samuel, ¿es cifra nacional? Los 8 millones son a nivel nacional. Entonces, lo que tenemos que voltear a ver es el empleo formal privado. ¿Y por qué? Porque casi todos los trabajadores que están en el IMSS, casi todos, no todos, tienen de entrada una subcuenta en el Infonavit, una subcuenta de vivienda en el Infonavit. 2, es más fácil que tengan un crédito hipotecario, incluso del lado del sector privado, vaya, la banca, ¿no? De cualquier banco. Porque además, y esto tiene que ver con la regulación, que tiene sentido la regulación, por supuesto, pues se tienen que cumplir ciertos requisitos y es más fácil que estos trabajadores los cumplan. Y la verdad es que a México le está yendo bien en términos del empleo formal privado. En los últimos años está creciendo alrededor del 3.9, 4%, variaciones obviamente de acuerdo a los tiempos en el país. Pero fíjate que en la región, aquí en la laguna, incluso en el estado, se crece un poquito más, casi el 5% del empleo. En general del empleo formal privado. Pero nosotros todavía del formal privado, porque tú puedes estar en el IMSS con un salario mínimo y eso no te va a alcanzar para comprarte una vivienda. De acuerdo a nuestros cálculos, los trabajadores que tienen acceso o podrían acceder a una vivienda, al menos de interés social, sin la necesidad de un subsidio, son los trabajadores que ganan más de 6 UMAS, la unidad de medición y actualización. Usamos los UMAS para quitar los efectos inflacionarios y los efectos del incremento del salario. Bueno, en el país crecen un poquito más estos trabajadores. Hablamos entre el 4 y el 5%. Aquí en la región estábamos por arriba del 6%. A veces se ha tocado picos del 8%. Y mucho de esto por la inversión. La verdad es que el estado va bastante bien. Y la región también. Particularmente la laguna le está yendo muy bien, ¿no? O sea, hay dos claros polos de desarrollo en el estado y la laguna es uno de los dos que destaca. Entonces, le vemos una buena perspectiva, por supuesto. Y otro factor adicional, puedes tener muy buen empleo, pero la verdad es que tu ingreso, incluso los que ganan más de 6 UMAS, no te alcanza sino un crédito. ¿No? El grueso de las transacciones se hacen con un tipo de crédito. Entonces podríamos tener un buen empleo formal privado con ingresos, pero al final necesitamos un crédito. Si el crédito está muy caro, pues igual no te va a alcanzar para demandar una vivienda. Pero ahí entrarían los subsidios. ¿Pueden entrar los subsidios que en este gobierno federal no se han dado? Hay 2 tipos de subsidios y esto, qué bueno que lo preguntas para distinguirlo. El más conocido fue el que iba directo, ¿no? A la compra de vivienda. Variaba según la región, las condiciones, etcétera. Te ayudaban con hasta 65,000 pesos para comprar una vivienda de interés social. Pero hay otro subsidio que también se da en tasa. Por ejemplo, el Infonavit a los trabajadores de menores ingresos les da una tasa subsidiada, una tasa de interés menor a la que deben de estar pagando. Y ese a veces no se percibe, pero ese es relevante. Ese sí se sigue dando. Ese se sigue ofreciendo por parte del Infonavit. Curioso, a pesar de esto no ha tenido un incremento fuerte la demanda por créditos en el Infonavit. Pero en general, digamos, de forma más sostenida y algo que creo que también da oportunidad en el crédito en general y también específico aquí en la laguna, es que a pesar del alto costo de las tasas de interés tan fuertes que nos ha propiciado la actual política monetaria, que déjame comentar, tiene sentido, por supuesto, el Banco Central, el Banco de México está haciendo su trabajo bien al combatir la inflación con las tasas de interés, de hecho lo está logrando, está disminuyendo la inflación. La tasa de interés hipotecaria no ha subido significativamente. La tasa de referencia ha subido más de 600 puntos básicos y la tasa de interés hipotecaria
promedio de todo el sistema bancario solo ha subido 100 puntos. Y de hecho, si comparamos la tasa actual, que es 10.5% en promedio, es el mismo nivel que veíamos hace 4, 5, 6 años. Incluso si lo comparamos más allá, incluso durante el año del auge inmobiliario, cuando lo que decía Gina, en el 2007 que se construían, fue el pico de producción a nivel país, eran más de 700,000 viviendas las que se construían al año. En ese entonces estábamos hablando de tasas del 17, 18%. Y aún así se construyeron y se vendieron, ¿no? Con 10.5, la verdad es que es un crédito bastante accesible. Sí. Entonces se combinan estos dos factores que me parece que son primordiales. No solo sobre las necesidades de vivienda, de toda esta población que va a necesitar vivienda, sino su capacidad. Si vemos capacidad, y en La Laguna yo creo que es uno de los puntos donde tiene mayor potencial, hay empleo, está creciendo el empleo bien remunerado, el costo de crédito ha subido poco, y además pensamos que precisamente con el probable cambio de la política monetaria, una vez que se está alcanzando el nivel objetivo de inflación, empiece a bajar. Entonces el crédito sigue siendo muy accesible. Y una característica muy particular, a mí me gusta resaltar, es difícil mostrarlo en las cifras, pero que los créditos sean a tasa fija le da mucha certidumbre a las familias de cuánto van a pagar durante toda la vida del crédito. Y más aún, con tu pago fijo mensual, en realidad cada mes, en términos reales, estás pagando menos. Entonces, esto genera mucha accesibilidad. Y por la inflación, ¿va? Porque no le afecta a la inflación. El hecho de que ya no sean el crédito en veces en salario mínimo y sea en pesos. Correcto. Por ejemplo. Por ejemplo, en el caso del Infonavit, la banca siempre lo ha dado directo en pesos, pero mucho de la política del cambio del Infonavit ha sido cambiar de veces salarios mínimos a pesos. Por ejemplo, ¿se puede medir ya el impacto de estos otros créditos más cortos que proporciona el Infonavit, no para la adquisición de viviendas, sino para remodelación o para ampliación, el Mejoravit y estas cosas, o la posibilidad de comprar un terreno a través de un crédito Infonavit? O sea, ¿qué impacto va a tener esto si es que ya se puede o si es que ya se puede medir? Porque son productos relativamente nuevos. Mira, el Mejoravit sí ha tenido un buen impacto. Hay personas que han aprovechado esto. Hay personas que lo aprovechan para tener liquidez para temas personales, ¿no? Y la verdad es que no necesariamente lo invierten en su casa. Exacto. Pero otras personas sí lo usan para invertirlo en su casa. El tema de los terrenos es que no hay fraccionamientos. Teníamos un modelo de creación de fraccionamientos que funcionó hasta mediados de la década de los 70, donde había una colaboración entre los fraccionadores, los gobiernos municipales, estatales y federales para generar una lotificación ordenada con un crecimiento estándar. Y ahora lo que le pedimos a un desarrollador es que haga toda la infraestructura. Y los desarrollos en general son muy chiquitos, no tienen economía de escala. Entonces, para que un desarrollo tenga economía de escala a nivel ciudad, pues tiene que medir 500, 1,000, 2,000 hectáreas. Porque entonces eso tienes para hacer banquetas, guarniciones, camellones arbolados, etcétera. Hicimos un ejercicio, por ejemplo, cuando se estaba haciendo East Lake en Chula Vista, en California. Ellos tenían una densidad de vivienda, tenían más o menos 10 viviendas por hectárea, y las viviendas en ese entonces valían $200,000, entonces eran $2 millones de venta por hectárea. Cruzando la frontera, Urbi tenía un proyecto que tenía una densidad de más o menos, para hacerlo fácil, ahorita las cuentas eran un poquito menos, pero las multiplicaciones luego es complicado, vamos a decir que eran 100 viviendas por hectárea de $20,000. Entonces la densidad económica era la misma, eran $2 millones por hectárea. Y entonces nosotros nos preguntábamos por qué East Lake está tan padre y el proyecto de Urbi tiene la estructura urbana mínima, ¿no? Y lo que sucede es que East Lake tiene 5,000 hectáreas y el proyecto de Urbi tenía 20. Entonces en 20 hectáreas no tienes economía de escala para hacer la infraestructura urbana realmente de la calidad que podrías hacerla. Entonces tienes que hacer, o sea, si ahorita estamos pensando, y me creen, de que la zona de La Laguna necesita 12,000 hectáreas adicionales, lo que habría que hacer es planear las vialidades para darle servicio a esto. Hay un caso que a mí me gusta mucho, si ven el caso de Tucson,
Tucson lo diseñó la misma persona que diseñó Ciudad Obregón. Okay. Y Tucson está diseñada con manzanas de 1 kilómetro cuadrado. Entonces, si tú vas a Tucson, vas al centro y vas a ver grandes avenidas de 6 carriles. Pero te sigues por esa avenida un poquito más y se vuelve de 4. Te sigues un poquito más, se vuelve de 2. Te sigues un poquito más, se vuelve de tierra. Pero ya está trazada. Y para los municipios tienen una herramienta que son las afectaciones. El municipio puede trazar la ciudad como se imagina que debería ser. Y bueno, los 5 municipios que conforman la zona metropolitana de La Laguna podrían trazar cuál va a ser el modelo de crecimiento, como lo hizo Aguascalientes en su momento, como lo hizo Mérida en su momento. Entonces, sí se puede hacer, y entonces, con eso, en la Ciudad de México, cuando se hicieron los ejes viales, la gente dice, no, los ejes viales los hizo López Portillo, el profesor Hank. Pues no es cierto, los ejes viales los diseñó Angelita Lesio Robles, que fue la planeadora de la ciudad. Por cierto, una de las 3 primeras ingenieras civiles que se graduaron de la UNAM en los 20s. Fue directora de planeación de 1930 y tantos a 1970 y tantos en la Ciudad de México. Ella hizo el diseño de los ejes viales en 1954 con el ingeniero Gilberto Valenzuela. Hicieron las afectaciones y dijeron, por aquí va a pasar un eje vial. ¿Cuándo? Cuando lo hagamos. Y cuando llegó el profesor Hank a hacer los ejes viales, como ya estaban hechas las afectaciones, pudieron hacer las expropiaciones, pudieron hacer la creación de la estructura. En el caso de Tijuana, cuando hicieron el PIRE, el Programa Integral de Recapitamiento, pasó lo mismo. Hicieron las afectaciones y entonces lo que hicieron, fíjate qué interesante, tenían una parte de Tijuana que estaba muy rezagada en prediales. Entonces, el director de planeación de Tijuana dijo, oye, ¿qué pasa si yo le subo un chirres el predial a esta zona, que es la zona central de Tijuana, que había tenido una mejora en valores y lo que tú quieras, pero en vez de que entre a la caja del municipio, lo pongo en un fideicomiso aparte? Entonces le dijo a Cemex, oye, si yo tengo este flujo mensual, ¿qué puedes hacer por mí? Y Cemex se regresó y dijo, oye, puedo hacerte 700 kilómetros, no sé si son 700, mis amigos de Tijuana me van a regañar, pero una cantidad de kilómetros de avenidas con banquetas, guarniciones, jardineras, y con eso reestructuraron la ciudad y le dieron 20 años más de viabilidad. Entonces eso se financió haciendo esto, y ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. La planeación a largo plazo, ¿no? Correcto. Muy bien, pues pudiéramos seguir platicando de este tema horas, pero bueno, desafortunadamente el tiempo nos come. Y bueno, antes de despedirnos, agradecerles, Pepe, que viene para Canadá y después de este evento que tuvieron ayer. Pues mira, yo te cerraría con un par de ideas. Sí. Tenemos pues, menos de un minuto, rapidísimo. Bueno, lo que viene es ponernos a trabajar en institucionalizar las decisiones. Ahí es donde toma mucha relevancia organismos como el INPLAN y organismos como el que estamos proponiendo del Consejo de Desarrollo Industrial para la Laguna. Si no institucionalizamos las decisiones, no vamos a poder tomar estas decisiones de larguísimo plazo que le urgen a la ciudad para el detonante que vamos a tener. Muy bien, perfecto. Bueno, pues estuvieron con nosotros José Piña Álvarez, presidente de Canadá Laguna, Jean Toll, socio director de Softec, Samuel Vázquez, economista principal de BBVA Research México. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias. 8:48, 20 grados centígrados, Astorga, vámonos. Contextos.